Y Radio Escucha, bienvenidos a su nueva versión de su programa Tertulia Económica. Como siempre les reiteramos primero el agradecimiento por su compañía y también le queremos reiterar que el compromiso de nosotros es llevarle un programa interesante, ameno, que sea entendible y útil para todos ustedes. Nos acompaña siempre el hermano y amigo Fabio Roa, quien comparte con nosotros la dirección, la producción y sobre todas las cosas, los temas importantes de este programa. Recuérdense que nosotros estamos para servirle y ahora le dejo con Fabio para que él le dé el saludo correspondiente y le indique más o menos los temas que vamos a tratar, que tienen que ver con la economía dominicana sobre todo y algunos aspectos de ella. Don Fabio. Gracias, Arcelo. Sea usted bienvenido a este espacio a compartir con nosotros estos interesantes temas que vamos a desarrollar en esta tertulia económica. Vamos a hablar de economía, que lo manejamos todo, lo dominamos todo, convivimos todo con la economía. Y sobre todas las cosas, cómo siente el pueblo en la economía y cómo ha sido este año 2024 en lo que respecta a su asunto económico, a su desarrollo económico. Así que Fabio, antes de irnos a la pausa, yo quiero que tú me lances el tema que tú crees que puede ser más interesante para los amigos televidentes, dado este fin de año y después del Black Friday. Sí, precisamente lo obligado en esto y de interés general es el ambiente económico que vivimos en este ya pre-fin de año o fin de año y todo esto relativo a lo que es la Navidad. Y antes de entrar en la Navidad, nosotros todavía tenemos varios compromisos. Primero con nuestros patrocinadores, Fabio, que hacen posible este programa, y luego explicarle a los amigos televidentes qué viene en la Navidad y cómo se va a mover la economía de acuerdo a nuestros pronósticos. Volvemos, amigos televidentes. Fabio, le damos la bienvenida a los amigos televidentes porque en este inicio del fin de año, hay noticias importantes. Yo te voy a mencionar tres que quiero que sean las que tú me comentes de entrada. En primer lugar es, hasta el cierre de octubre, la economía dominicana ha exhibido un crecimiento nuevamente inusual de 5.1 comparado con el resto del mundo. Seguimos siendo una de las economías de más rápido crecimiento. Y en América Latina somos la economía de más rápido crecimiento. Eso es con relación, digamos, anualizada. Pero si hablamos del mes de octubre, que yo te dije que se hizo el corte, entonces ahí el crecimiento al mes de octubre de 5.4%. Lo que quiere decir es más que el crecimiento anual. En adición a eso, todos los sectores importantes de la economía dominicana, querido Fabio, están creciendo. La construcción, inclusive la minería, que había estado en algo lento, los servicios financieros, la construcción, la banca y las finanzas, es decir, el turismo ni se diga. Tenemos una economía, podríamos decir, en franco crecimiento y una economía dinámica. En adición a eso, Fabio, ya para pasarte la palabra, el Banco Central ha determinado que para fin de año, para que la gente tenga dinero en los bolsillos, en adición a los planes del gobierno y del sector privado de pagar las regalías, el sueldo 13, como le dicen, las regalías, pero también el gobierno central, recuérdate, ha implementado un proyecto de una especie de bonos navideños. Todo parece indicar que en adición a los 35 mil millones de pesos liberados por el Banco Central, que estaban sujetos al encaje legal, y luego 135 mil millones que fueron certificados de depósito que se iban venciendo y en lugar de renovarlo, lo que hizo el Banco Central fue irlo devolviendo al sector financiero para que sean canalizados en préstamos de consumo. ¿Qué te merece, mi hermano, ese desempeño que tiene la economía dominicana y lo que se perfila para el mes de diciembre? Sí. Desde antes de la pandemia y varios periodos de gobierno, 2 o 3 periodos de gobierno atrás, la economía dominicana viene experimentando esa tendencia creciente, muy por encima de la mayoría de los países latinoamericanos. Esto
pues es un aliciente, una buena noticia y la vivimos y vemos el cambio que tiene el país, igual que estas medidas se ha tomado, que ha tomado el gobierno de aumentar el circulante a fin de año por diferentes vías. Además de esa que tú conoces, porque la parte relativa, de esa que tú mencionaste, también está el hecho de que la liberación de encaje legal para financiar proyectos habitacionales de bajo costo no tiene un efecto inmediato en el circulante, porque esos préstamos vienen a desembolsarse después ya a partir de enero. Pocos podrán desembolsarse antes, aunque naturalmente entra a la disponibilidad de los bancos, que y juiciosamente el Banco Central también le baja la tasa, porque entonces vendría a pagarle interés por lo que ya no pagaba. Como ese dinero estaba restringido en el encaje legal, ahora se libera y luego le baja la tasa para no pagarle también más por lo que el mismo Banco Central tenía retenido. Pero en definitiva, este incremento del circulante crea un dinamismo mayor en la economía y va a contribuir a que pueda sobrepasarse las expectativas de crecimiento que se tenía para el año, porque realmente la dinámica económica va a cambiar, Exacto. va a mejorar y a mayor velocidad de la economía, pues eso es lo que hace crecer. Como tú mencionabas, la parte del crecimiento económico al país es un crecimiento real, porque fíjate que estamos creciendo sin inflación, con una inflación, ¿verdad?, muy por debajo del esperado. O sea que es un crecimiento real en la economía del país, en Producto Interno Bruto, y lo apreciamos en sectores de crecimiento como, además de lo que tú mencionaste, está uno de los más importantes, que es la manufactura. Exacto. Manufactura que, o sea, ya estamos creciendo en exportaciones de productos manufacturados. Estamos creciendo también en la exportación de rubros agrícolas que antes no se exportaban. Estamos exportando carne, pues ya nos abrieron el permiso para Y a tres exportar a Estados países, Unidos. además de Estados Unidos, tres países más del DRCAFTA, que son países centroamericanos. Sí, o sea que realmente la dinámica económica que vivimos, pues tiende a que esa tendencia continúe de crecimiento y de control efectivo de la inflación como se ha tenido. La inflación ocurre, como sabemos, ¿verdad?, por exceso de disponibilidad, exceso de circulante y limitación de oferta. Entonces crea demanda y eso crea inflación. Pero realmente ese no es el caso. Tenemos producción, tenemos disponibilidad, tenemos un buen nivel de circulante y una buena reserva monetaria. Sí. Y yo quería ahí introducir un poquito, porque tú has presentado bien todas esas ideas, pero yo quiero que tú completes, porque a mí se me había quedado en el tintero el sector productivo, pero como tú bien dices, el sector productivo dominicano, tanto para la producción interna como para la zona franca, Sí. exhibió el índice mensual de actividad económica más alto, lo que indica que nuestra industria, tanto para consumo nacional como para consumo externo, está sumamente dinámica. Y también una buena noticia que yo sé que a ti te agrada mucho, porque tú eres una persona como yo de sectores productivos agrícolas. El ministro de Agricultura dijo que para fin de año no habrá ningún problema con abastecer todos los mercados, tanto del pueblo como del turismo, es decir, de La los demanda hoteles, turística. de toda la demanda de productos agropecuarios que requiere el sector. ¿Qué opinión te merece eso como colofón a esta bonanza económica que tenemos? Y yo te digo, yo soy igual que tú, nacionalista, a mí a veces me duele cuando hay dominicanos que dicen como que este país está quedado, cuando en realidad este es un país que está echando para adelante. Mire, este es un país que está pujante y que está bien encaminado y que está bien enfocado y que ya no hay nada que pueda detener ese crecimiento y ese ambiente económico. El país ya es conocido en el mundo. El país tiene representantes, embajadores oficiales y normales, ¿verdad?, en la diáspora,
y tenemos gente en toda parte del mundo. Donde quiera que tú visitas, encuentras un dominicano. Y ese dominicano está siendo productivo en donde está y remitiendo remesas a sus familiares. Por eso ese otro sector importante que está creciendo, las remesas. Remesas, llegada de turismo, creciente también, aunque todo eso da ejemplo, muestra la realidad de ese crecimiento, que es real. Y hay un sector que tú eres un experto y a mí me gusta siempre, porque como es una tertulia económica, las preguntas vienen así a medida que tú vas desarrollando el tema. Por ejemplo, tú sabes más que yo y tú nos has explicado bien por qué el sector monetario de moneda dura de dólar se ha mantenido aquí estable. Y aparte de la reserva que tú has mencionado también, tú acabas de señalar un punto importante y es que la economía dominicana, amigos televidentes, está produciendo alrededor de 40.000 millones de dólares al año. Es decir, es una disponibilidad de recursos que más que suficiente satisface las necesidades de dólares del país. ¿Qué opinión te merece ese altísimo crecimiento en el influjo de dólares al país? Sí, no, eso es la gran demostración de la realidad del crecimiento. O sea, cuando nos entra más dinero y moneda dura, pues es que la economía se fortalece. Pero se fortalece además por el dinero que entra en el torrente económico. Y sí la producción, que viene producto de producción, porque puede aumentar por préstamo, por crédito. Ahora, que no es malo tampoco. El endeudamiento es necesario y es bueno. Y tenemos que respaldar siempre y cuando sea para actividad productiva. El préstamo que se obtiene para gastos corrientes le hace daño a la economía, porque eso es el que crea inflación. Cuando el país se endeuda para crear una obra que va a producir rentabilidad al país, pues es realmente inversión con recursos ajenos. Y eso naturalmente tiene un costo, pero que retorna cuando esa unidad entra en producción. Por eso es que siempre necesitamos el financiamiento externo, necesitamos la buena inversión y el buen manejo. No soy partidario, nunca lo he sido, de reducir gastos. La economía tiene que generar gasto, ¿verdad? Con calidad, gastos que sean para compensar bien a la gente, para el bienestar de la gente y para aumentar la producción. Y ya, Fabio, dada tu experiencia, porque yo sé que tú eres una persona que dada tu práctica profesional has incidido en muchos sectores de la economía y aparte de tu profesión en contabilidad, contabilidad y finanzas. A mí me preocupa algo y yo quiero simplemente que tú lo indiques, tiene que ver con esta disponibilidad de recursos que nosotros tenemos, que es tan grande. Pero a mí me preocupa, y quiero oír tu comentario para cerrar este segmento que ya nos están llamando a la pausa, es que yo veo preocupante que el país se está descuidando un poco en inversiones de capital, en inversiones de infraestructura, y teniendo tanto dinero disponible, hermano Fabio, ¿cómo es posible que los gobiernos no estén mirando? Por ejemplo, necesitamos mejores y más carreteras, más carriles, necesitamos más puentes. Es decir, inversión en infraestructura y también en facilidades de zona franca, que recuérdate que estamos en amplio crecimiento y en franco desarrollo en ese sector. Sí, fíjate que desde hace unos años en materia de inversión en obras de transporte, carreteras y caminos, el país hizo un gran avance. Ahora, que haya algún descuido en el mantenimiento es otra cosa, y se requiere el mantenimiento y se requiere crear nuevas vías. Por ejemplo, caminar en la ciudad hoy es traumático porque hacen faltas vías. O sea, tenemos limitaciones en ese sentido. Fíjate que, por ejemplo, en la misma capital nuestra, tenemos en la salida del 9, que es caótico, era caótico, se ha hecho una inversión que se está trabajando todavía, no termina, ha mejorado. Y en la salida para nuestro querido sur también. Y en la salida al sur, que ahí hay una obra importante que se está ejecutando. También, por ejemplo, es crítico la entrada a la ciudad por la parte este. Requiere inversión también grande. Hay solo una entrada y eso es.
ahí se requieren muchas cosas más, pero los estudios están hechos y cada endeudamiento tiene que venir con un proyecto específico. Lo que pasa es que también la burocracia hace lento el proceso de inicio. No, y lo importante, Fabio, como tú indicas, es que esa, digamos, esa falta de infraestructura que uno siente, no es otra cosa que, visto desde el otro punto de vista, el resultado del amplio crecimiento que hemos tenido, del desarrollo, de que se van creando nuevas empresas, nuevos polos de producción en el país. El país está produciendo agropecuariamente a nivel nacional en todas las latitudes, que de hecho cerca del 85% de los productos agropecuarios que consumimos en los hoteles, y que recuérdate, Fabio, tenemos ya 9 millones de turistas en lo que va de año. ¿Qué tú piensas ya como comentario de colofón final para este segmento? ¿Por dónde tú crees que irá la economía en lo que resta de este año, en el mes de diciembre? En el mes de diciembre la economía va a seguir creciendo y esperamos que se traslade con fuerza y con un nuevo presupuesto al 2025. Yo creo que la economía del país va a seguir creciendo y vamos a seguir siendo líderes en crecimiento en la zona. Así que confiamos en Dios, Fabio, que Dios te escuche. Seguimos bajo el amparo de la protectora del pueblo dominicano, Nuestra Señora, la Virgen de la Altagracia, y por sobre todas las cosas confiamos con la dedicación, el esfuerzo y el trabajo de las autoridades públicas, pero también de un sector privado que es muy pujante, muy comprometido con el destino de la República Dominicana. Volvemos, amigos televidentes, luego de estos compromisos comerciales en su programa Tertulia Económica de esta semana. Amigos televidentes, de nuevo en su programa Tertulia Económica, estamos conversando en el día de hoy con el hermano, amigo y colega Fabio Roa sobre principalmente el tema de la economía dominicana, su desempeño en este año 2024, el pronóstico para lo que queda simplemente el mes navideño, pero en el segmento anterior indicamos que todo se perfila como un fin de año feliz, donde prácticamente el país va a cumplir con todas sus metas económicas y financieras. Ahora yo quiero que Fabio nos comente un poco, porque yo sé que él está bien empapado y tuvo experiencia directa en lo que tiene que ver, que a mí me apena un poco ese tema, porque de alguna manera yo creo, por ser un poquito hasta mezquinos en reconocer los aportes. Uno de los aportes más grandes para la República Dominicana en los últimos 20 años, amigos televidentes, ha sido el Tratado de Libre Comercio, el DERE-CAFTA que llamamos, el Tratado de Libre Comercio de la República Dominicana con Estados Unidos y todo Centroamérica. Ese fue un acuerdo que en este año estamos cumpliendo 20 años. Fabio, pero estamos prácticamente terminando el 24 y en el país no se ha hecho ese reconocimiento al gran, digamos, a la gran iniciativa que tuvo el gobierno de Hipólito Mejía del año 2000 a 2004 de, vamos a decir, enfrascarse en ese proyecto de nación, pero ese proyecto también de desarrollo internacional, donde nos uníamos a Estados Unidos en primer lugar y en segundo lugar a toda Centroamérica, es decir, a los países centroamericanos, para hacer un tratado de libre comercio que nos abrió de par en par las puertas de Centroamérica y de los Estados Unidos. Es decir, nos permitió acceder al mercado mayor del mundo, como lo es los Estados Unidos, y un mercado que hasta ese momento para nosotros era algo desconocido pero difícil de ingresar. Entonces yo quiero que, dada tu experiencia, tú nos hables un poco de tu vivencia sobre eso. Por ejemplo, 20 años, Fabio, de DERE-CAFTA, de Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica. La economía dominicana ha crecido más de un 300%. Los norteamericanos nos envían
prácticamente la mitad de los turistas que vienen a República Dominicana, la mitad son norteamericanos. La inversión económica directa de los Estados Unidos durante la vigencia de ese Tratado de Libre Comercio ha excedido los 12.000 millones de dólares. Es decir, nosotros tenemos una realidad que el pueblo dominicano se ha beneficiado enormemente, y si no hemos exportado más y no hemos vendido más a Estados Unidos y a Centroamérica, es porque nosotros como dominicanos no hemos podido quizás producir más. Es decir, en definitiva, yo estoy muy entusiasmado con el Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica, y hay que reconocer, para mí, hay tres grandes protagonistas que tienen que ver con ese reconocimiento. En primer lugar, el presidente Hipólito Mejía, que fue quien se lanzó ese reto. En segundo lugar, hay que reconocer al presidente republicano George Bush, Bush, padre. Hijo, no, George Bush, hijo. George Bush, hijo, sí. Que dicen los que estuvieron presentes que dada la forma, digamos, muy amistosa de ambos presidentes, coloquial, el acuerdo fue prácticamente decidido en la reunión de ellos dos. Y simplemente el presidente Bush cogió el teléfono y dio la instrucción de que había que incluir a República Dominicana, y ahí tiró el reto, siempre y cuando los dominicanos hagan todo lo necesario para no quedarse fuera. Don Fabio. Sí, efectivamente hay que agradecer ese momento y esa oportunidad, pero también no podemos dejar de agradecer a doña Sonia Guzmán, que era la embajadora en ese momento y fue quien manejó toda esa parte del Tratado de Libre Comercio, que este crecimiento que se experimentó a partir del inicio de este siglo, después de 2004. Sí, fue en el 2004 que se implementó, exacto. Sí, a partir del 2004, este crecimiento se debe en gran medida a esas facilidades, asegurar mercado para nuestra producción, nos obligó a hacer ajustes en nuestra calidad de productos y nos llevó a competir a un mercado importante. Eso hizo que se desarrollara también la industria, que se especializara más la banca. Eso hizo que el país, la producción del país, pues fuera colocada en esos mercados y en definitiva ayudó bastante al crecimiento, como también fue un hecho que recordamos con tristeza, que fue la crisis bancaria del 2003, exacto, que se dio un manejo que fue rechazado en el acto, en efecto, en el tiempo que se produjo, pero que fue la mejor medida y que se tomó en favor del futuro. Dos puntos, Fabio, ahí mismo, perdona que te interrumpa, pero yo creo que es importante. Tú has sido muy justo en recordarnos, porque se me había quedado en la gatera, como decimos, el nombre de Sonia Guzmán. Doña Sonia, pero sí debo indicarte, en esa época ella era ministro de Industria y Comercio. De Industria y Comercio. Que en esa calidad fue que le merecía ser, digamos, la negociadora principal por República Dominicana. Y ahora es que ella es embajadora dominicana en Washington. Sí, ahora ella es embajadora. El otro punto que quería reiterarte es que precisamente nosotros hemos crecido de esa manera, y lo que tú acabas de mencionar, te voy a dar, digamos, la piedra de toque para que tú sigas. Muchas personas, que ese es el otro punto que yo no había incluido y tú lo has traído a colación de manera muy, yo diría, muy inteligente, y es la forma que tuvo que el gobierno de Hipólito Mejía enfrentar la crisis económica. Se criticó mucho, pero 5 años después, querido Fabio, en el 2008, cuando surgió la crisis en los Estados Unidos, el presidente Bush y luego Obama hicieron lo mismo, que es ir en rescate de las entidades financieras que tenían problemas para que no colapsara el sistema. ¿Qué te merece esos comentarios adicionales? Excelente. Esa contribución, y yo creo que fue la mejor intervención de los organismos internacionales, que fueron quienes dieron la receta en cuanto a qué se iba a hacer tras la quiebra de Baninter. Fue totalmente, fue receta, o sea, indicaciones y se manejó como debía, como se indicó
se cumplió al Y pie se de la salvó el letra. sistema financiero dominicano. Y se salvó, se hizo la única vez que se hizo la auditoría del sistema, auditoría sistemática, que se hizo a toda la banca del país. Y de ahí surgieron recomendaciones muy importantes, surgieron calificaciones. La primera norma de calificación del crédito surgió ahí, cuando Sí. se creó la norma de valoración de activos, que trabajamos mucho todo en esa hora, igual que en la auditoría asistida que se hizo al sistema bancario. Y fue una gran experiencia. Me Sí. tocó estar muy de No, cerca. y yo por eso quiero seguir trillando ese camino, Fabio, porque yo sé que tú trabajaste mucho en eso. Además, ahí también hubo, yo diría, cierta falta de reconocimiento de esa gran labor, porque como te decía, el país trilló un camino y lo hizo exitosamente. El sistema financiero no colapsó y por el contrario, como tú acabas de señalar, estoy aprovechando las puntitas que tú me estás dando. Ese fue un momento, Fabio, que aprovecharon el Banco Central y los organismos internacionales para apuntalar la banca dominicana. Desde ese momento, los recursos que ellos le exigieron a la banca dominicana de capital adicional han contribuido de tal forma que hoy en día nuestro sistema financiero, que déjame decirte, en este último trimestre del año está exhibiendo el mayor crecimiento de la economía dominicana, ha superado inclusive el sector turismo y se debe a que tiene prácticamente un doble de capitalización de lo que lo requieren las normas prudenciales. Sí. ¿Qué opinión te merece? Porque yo sé O que tú sea, trabajaste mucho en esa situación. claro, a mí me tocó manejarla prácticamente desde la superintendencia de banco, todo ese proceso. Y fui gerente a raíz de la crisis bancaria, pues fui llamado. Y hay que recordar el trabajo que hizo Julio Cross, Sí, que se fajó en la superintendencia a manejar la crisis bancaria y fue un trabajo brillante, fue un trabajo excelente que se hizo, que los frutos no se vieron en el acto, los frutos lo estamos viendo en esos hoy en números día. que hoy exhibimos. Y la solidez que tiene la banca se sembró ahí, cuando se creó una norma, me acuerdo, que obligaba a los directivos, a los miembros del consejo directivo de un banco, de si se producía otro hoyo, ellos eran responsables y tener que ponerlo. ¿No? Y también recuérdate, me alegro esa recordación que tú has hecho, porque una de las cosas importantes que hay que ser justo y hay que reconocer, República Dominicana cayó en una dificultad, pero fue, vamos a decir, producto de un riesgo financiero que se salió de la mano. Pero lo más importante es, como tú acabas de mencionar, el país aprovechó la oportunidad para fortalecer sus instituciones, el Banco Central, la Superintendencia de Banco con su labor de inspección y de supervisión, las normas prudenciales que se dictaron en ese momento en cuanto a la gobernabilidad, en cuanto a la gestión de administración del crédito, el manejo y administración de los riesgos. Las auditorías comenzaron a hacerse auditorías en base a riesgo. Sí. Es decir, el país no tan solo se quedó, digamos, como un espectador ante esa crisis, sino que hizo una gran transformación de su sector, que hoy en día es uno de los sectores que exhibe una mayor solidez, pero también, Fabio, que quiero que tú me comentes un poquito de eso, una de las mayores rentabilidades del sector de la economía dominicana. Claro, o sea, Rentabilidad. sí, los negocios que tienen mayores beneficios hoy en el país es la banca, pero hay muchos elementos, muchas razones por los cuales. Fíjate que el cambio que hizo la economía mundial de la base de sustentación de la moneda, eso contribuyó de manera enorme. Además, la facilidad de creación de circulantes que se estableció cuando mayor volumen de transacciones se hacen vía tarjeta de crédito, que le produce al banco rentabilidad, le disminuye costo al usuario, le disminuye costo al banco y hace más eficiente. El hecho de que la mayoría de transacciones hoy en el banco sean electrónicas disminuye un costo enorme a todos y eso hace que la institución pues sea de mayor rentabilidad.
fíjate que hoy, aquí era muy difícil ver que una institución se ganara 30.000 millones de pesos. Ya los bancos grandes andan en ese Y el rango. Banco Reserva, que el Banco Estatal, eso es lo que se está ganando, y el Popular similar, y el BHD otros tantos. Es decir, que la banca dominicana creo que el año pasado fue alrededor de 99 mil millones de pesos los beneficios acumulados de toda la banca. Sí, la banca es floreciente, es sólida, es solvente. Y fíjate con las clasificadoras de riesgo, el nivel que le dan y ganando premios todos los bancos grandes todos los años a nivel de continental. O sea que tenemos una institución el sistema que maneja el sistema bancario sólido, creíble, cumplidor y que paga sus impuestos. O sea, tenemos una banca sólida y eso da mucho valor a la responsabilidad jurídica y la confianza del inversionista. Que eso es la piedra angular de toda economía, es, yo diría, el factor fiduciario de que el cliente, de que el pueblo dominicano en este caso, que con grandes sacrificios está produciendo sus recursos en la economía formal, en el comercio, en la agricultura, en la ganadería, sus excedentes los deposita en un sistema financiero que está seguro, que está bien manejado, porque eso hay que reconocerlo. La banca dominicana ha crecido y se ha manejado de una manera extraordinaria, además de que en ese momento se establecieron las dos grandes instituciones de la nueva época, que yo digo el siglo XXI, que es el nuevo Banco Central y la nueva Superintendencia de Seguros, que no han, en ningún momento han dejado de darle un seguimiento estricto y han manejado, ya para irnos al cambio, yo quiero que tú me expliques el producto de la pandemia, cómo ahí se demostró que la banca dominicana, el Banco Central y el gobierno dominicano tienen las herramientas para seguir promoviendo esta economía hasta nuevos niveles. Volvemos luego de la pausa con más comentarios de Fabio Roa y Alcedo Ramírez en su tertulia económica de esta semana. De nuevo estamos con ustedes en su tertulia económica de esta semana, conversando con el amigo, colega y hermano Fabio Roa sobre un tema de palpitante actualidad que tiene que ver con el desempeño de la economía en este año 2024, cómo estamos cerrando el año, pero también tocamos un tema de mucha actualidad, aunque se llevó a cabo hace 20 años, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio de República Dominicana con Estados Unidos y Centroamérica. También por vía de carambola conversamos con Fabio sobre el tropezón, vamos a decir, el problema que tuvo la República Dominicana con la quiebra de uno de los principales bancos en esa época, que era el Banco Intercontinental, que obligó al país a establecer, digamos, un régimen de supervisión, de control, de administración de riesgo acorde con el siglo XXI y para hacer frente a ese problema que se presentó y fue puntual en su momento, pero también, Fabio, a desarrollos futuros que podía tener la economía dominicana. Entonces, nosotros tuvimos luego dos eventos que quiero que tú rápidamente lo comentes, que fue primero la crisis inmobiliaria de Estados Unidos en el 2008, que tuvo su repercusión en la economía dominicana. El gobierno, yo diría un tanto limitante, no fue tan abierto como el gobierno de Bush al gobierno de Hipólito Mejía, sino que luego vino Obama y en cierta medida el país no tuvo, vamos a decir, esa reciprocidad, esa receptividad, esa inversión agresiva del gobierno norteamericano en los asuntos dominicanos. Y finalmente entonces vino, yo diría, la pandemia, que fue lo que puso, esa fue lo que yo llamo, amigos televidentes y querido Fabio, la prueba de estrés, como le hacen a uno cuando uno sufre del corazón, una prueba de estrés que te ponen a caminar rápido a ver cómo tú reaccionas, fue la pandemia. Yo quiero que, dada tu amplia experiencia como profesional, como profesor y como consultor, nos hable un poquito de cómo el país se fue preparando con la experiencia del 2000 al 2004 para hacer frente primero a la crisis inmobiliaria de Estados Unidos que tuvo su efecto en el país y luego al gobierno de Obama que no ayudó mucho en cuanto a inversión extranjera directa
Y concluyendo con la pandemia, que gracias a Dios pudimos salir hacia adelante, este gobierno de Abinader recibió un país saliendo de la pandemia y pudo continuar con los procedimientos de emergencia que se establecieron, y hoy en día la economía dominicana sigue siendo la de más rápido crecimiento en toda América Latina y una de las más importantes del mundo entero. Déjame agregar a un salto que tú diste y algo muy antes de eso, algo muy particular, y es que hacer memoria de lo difícil que era en el proceso de la negociación de un tratado de libre comercio con tres potencias, Sí. y siendo nosotros el país más pequeño de ellos, y la crisis bancaria de manera simultánea que tuvimos. O sea, fue un manejo muy correcto y muy bien manejado. Pero fíjate que después de eso, y había esa fraternidad con el gobierno de los Estados Unidos que conseguimos, como tú señalaste bien, el acceso al tratado. Pero después de eso vino como una España boba en la relación de Estados Unidos norteamericana, y el Tratado de Libre Comercio no floreció tanto. Porque tampoco nuestros niveles de producción del campo no fueron los mejores. Las zonas francas decayeron. Acuérdate que veíamos cantidad de áreas zona franca cerradas, se fueron. Oye, y había un presidente que no es tan amigo tuyo, pero que decía, lo que hace falta no es la manufactura, sino la mentefactura. Exacto. O sea, que estaba, como decimos en el pueblo, como echando de menos la zona franca. Tenía otro concepto. Exacto. Tenían otro concepto. Los gobiernos tenían un concepto diferente. Como pasa ahora. Ahora tenemos un presidente que tiene un concepto que encaja con la corriente del momento. Pero el pasar de superar esas dos situaciones de crisis, después caer a la pandemia, pues ahí en ese instante se hizo un manejo. Desde el inicio de la pandemia hay que reconocerle a los gobiernos que le tocó manejarla. La manejaron bien y por eso pudimos salir muy bien en el orden salud, en el orden educación y en el orden de economía. Nosotros rebasamos la pandemia sin tener que haber hecho lo que hizo Estados Unidos, que le daba $2,000 mensuales a cada persona, independientemente si lo necesitara o no. Aquí se atendió con el mismo presupuesto, se atendió la situación, se hicieron grandes esfuerzos a ambos gobiernos, el que salió y el que entró. Exacto. Y se hicieron grandes inversiones para mantener la educación. Y se creó por primera vez en la historia la posibilidad de dar enseñanza universitaria de manera virtual. Que eso fue extraordinario, un paso de avance increíble. Teníamos 200,000 estudiantes universitarios recibiendo clases al mismo tiempo y diseminados por todo el mundo. Y recuerda que la UAS, en cierta manera, que también hay que darnos reconocimiento a ti como profesor, ya Hermógenes no, porque ya Hermógenes hace tiempo que se retiró de esas lides. Después que uno llega a cierto nivel de solvencia en la escala social, sí, uno se olvida de los pobres estudiantes que hay que ir a darle el pan de la enseñanza. Entonces, mira, yo te iba a decir que hay que tomar en cuenta ese choque que tuvo la UAS, 200 y tantos mil estudiantes, sin posibilidad de asistir a las aulas, con un sistema, digamos, en proceso de reingeniería, de crecimiento, pero logró, gracias a Dios, rápidamente concluir, establecer su infraestructura tecnológica que permitió que los estudiantes siguieran estudiando, que no se perdiera el año académico, y que hoy en día la UAS, producto de ese esfuerzo, exhibe una fortaleza y un crecimiento que podríamos decir que es ejemplar. Sí. Y es producto de ese trabajo que se hizo, y como tú mencionas, ya para pasarte la palabra, el sector de la educación pública. Ahí, Fabio, hay que reconocer el gran esfuerzo económico que hizo el gobierno. Yo recuerdo los programas de enseñanza vía televisión, vía la radio, porque no estamos pensando, amigos televidentes, en familias de clase media y clase media alta, que disponían de recursos de informática, PC y demás, comunicación a internet. Estamos pensando, como tú bien sabes, igual que yo, en el estudiante que está allá en Hondo Valle, y que muchas veces no es porque no se quiera, sino que las
ondas hercianas y la internet no llega, entonces había que recurrir a medios tradicionales como la televisión tradicional y la radio. Sí. Entonces, República Dominicana, y por último, Fabio, para pasarte la palabra, también el sector privado, hay que reconocerlo, no tan solo el gobierno, hizo un gran esfuerzo, porque yo recuerdo que con la ayuda del gobierno, el sector privado también garantizó los salarios a la mayoría de sus empleados. Se le dio la facilidad de que retirara temporalmente a una parte, pero el grueso de la empleomanía dominicana siguió cobrando su salario, gracias, digamos, al esfuerzo de cada empresa, pero también a la ayuda del gobierno. Sí, definitivamente que todo eso contribuyó a lo que tenemos hoy. Pero tú señalabas algo interesante. Cuando la UAS cayó en el sistema de tener que dar la clase virtual para no cerrar, que la mayoría de las universidades cerraron, Sí. pero como que o sea, todo se encamina a buscar la mejor vía, porque fíjate, en ese momento la UAS tenía una crisis que no tenía aulas suficientes para los 200,000 estudiantes que tenía. Que eso vino casi a ser una salida, Y eso que le dio vino la a ser realidad. una salida. Entonces, sobraban aulas porque la educación se hizo virtual. Pero todo eso conllevó a que la más reciente investidura que hizo la UAS el 28 de octubre graduó a 4,600 estudiantes profesionales de una sola vez, que es casi la población de cualquier ciudad pequeña del país. No, y tomando en cuenta que yo quiero que tú hables, porque yo sé que tú tienes mucha experiencia en eso, y eres un hijo de esa alma mater. La Universidad Autónoma de Santo Domingo es una de las universidades más grandes de América Latina, quizás solamente superada por México y Brasil. Sí. Luego nosotros tenemos más estudiantes que prácticamente todo el resto de los países de América Latina a nivel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, es que nosotros somos un país pequeño comparado con grande. Somos una especie de pequeño ratón, Sí. para usar una nuestro- imagen de Disney. Nuestros números se comparan con los de las potencias en muchos renglones. Y en muchos, favorable o no, pero sí se comparan, aunque hay algunos que no debía ser. Pero Como el de los accidentes y la muerte en el tránsito. sí, no debía ser. Pero eso es parte del proceso que vivimos. Nosotros estamos viviendo un proceso de desarrollo, que no hemos entrado al desarrollo, pero que conlleva esos sacrificios normales de la vía. Ahora hay un tema, Fabio, que dado tu conocimiento profundo de la zona, y porque tiene tanto impacto en la economía dominicana, yo no quiero que nosotros terminemos este programa, sin antes nosotros irnos a un cambio, pero yo quiero que cuando volvamos del cambio ya para hacer el finalísimo, tú me digas de qué manera tú crees que nosotros, de una manera proactiva, como pudimos utilizar todos esos problemas, todo eso imprevisto que nos trajo la naturaleza, la sociedad y la globalización, ¿cómo tú piensas que nosotros podemos enfrentar la situación haitiana de manera proactiva en los próximos 2 o 3 meses? Volvemos después del cambio ya para el cierre final de su tertulia económica de esta semana. Bueno, Alcedo, el tema que me dejaste en el tapete ahorita, la pregunta sobre cómo afecta y cómo en los próximos días se va a manejar la situación de nuestra economía respecto a la situación con los vecinos nuestros, Haití. Fíjate, es mi concepto realmente que nosotros somos vecinos obligados de Haití, que no podemos, es un vecino que no podemos pedirle que se mude y que nosotros tampoco nos podemos mudar. Tenemos que ser vecinos con ellos y tenemos que convivir. La economía va a seguir igual porque lo que nosotros tenemos, lo que ellos necesitan, nosotros lo tenemos. Y ese mercado no lo puede parar nadie, esa producción. Si hay un impasse en las relaciones comerciales,
tenemos entonces sobreproducción, porque ya la estructura de producción nuestra está orientada a abastecer ese mercado. Y es un mercado que está ahí y que es el que menos nos cuesta. Es una exportación que hacemos in situ. O sea, nosotros exportamos y el cliente se la lleva desde ahí. Exacto. O sea, que es el mercado más barato que tenemos. O sea, tenemos que mantenerlo. Y más rentable. Y más rentable. Entonces tenemos que mantenerlo de forma que garantice abastecer lo que ellos necesitan, pero con el cuidado de que usted en su casa y yo en la mía. Nosotros no podemos, porque el país realmente está lleno de haitianos, hay demasiados, pero realmente ellos vienen aquí buscando vida y buscando trabajo. Y el dominicano hay trabajo que no quiere hacer y ellos sí están en disposición de hacerlo. Prácticamente tenemos que usar la mano de obra de ellos para las actividades prioritarias, pero hay que reglamentar que el que está aquí por una condición de trabajo es porque alguien lo trajo, es porque se sabe dónde está y debe estar identificado. Mira, Fabio, yo me alegro que estamos terminando esta versión de Tertulia Económica en esos términos, porque yo pienso exactamente igual que tú. En contraposición a muchas voces agoreras de República Dominicana, nosotros pensamos que nuestro comercio con Haití, con nuestro vecino, es importante, es beneficioso para nosotros, es una especie de relación ganar-ganar porque nosotros le proporcionamos los productos y servicios que ellos requieren y nosotros a su vez tenemos un comercio muy positivo en el sentido que ellos vienen a buscar los productos, la rentabilidad es alta y por sobre todas las cosas tenemos un mercado que en tamaño sigue siendo el segundo después de los Estados Unidos. Amigos televidentes, confiamos en Dios que con esta versión de Tertulia Económica, esta conversación muy franca con ustedes, con nuestro querido hermano y amigo y colega Fabio Roa y su anfitrión Alcedo Ramírez, hayamos podido llevarle un poquito de interés, de información y por sobre todas las cosas, de entretenimiento en este mundo que nos toca vivir y en este inicio de la actividad y del tiempo navideño en República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y volvemos la semana entrante con otra versión de Tertulia Económica. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Alcedo.